titulada El uso del cálculo estocástico en las finanzas. En este ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, cómo podemos utilizar este cálculo estocástico para la simulación de algunos precios de algunos activos financieros. En específico, se va a hacer lo que es el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores a través de lo que es un ETF llamado NAFTRAC. Y es que vamos a tener que esta formalización de los procesos estocásticos pues van a contribuir a la mitigación del riesgo, a darnos un panorama de cómo se puede estar comportando el precio o hacia dónde puede ir dirigido. Es una inversión pasiva y es que se caracterizan por no intentar, digamos, una selección de acciones de forma individual, sino aquí es una forma agregada y la idea es que se tiene estas expectativas sobre que el mercado va a ir al alza. Los ETF no, y es que en cierta parte suelen replicar ciertas acciones, ciertos índices, que por ende los índices ya están diversificados, como lo puede ser, por ejemplo, el ETF que replica el S&P 500. Ahora, el trabajo está proyectado más sobre la aplicación del movimiento browniano geométrico. Aquí la ventaja es que si vamos a pronosticar precios, un proceso estocástico normal nos puede dar valores negativos. El proceso de Wiener nos da valores positivos, digamos, mayores a cero. Entonces puede utilizar para el pronóstico de precios. No quiero que esto sea un ejercicio totalmente teórico o desarrollo matemático, sino es mostrarles un poco de la aplicación y el cómo se está comportando. Entonces vamos directo a la simulación, ¿va? Entonces aquí podemos hacer nuestro juicio y utilizar no solamente modelos econométricos, sino también otro tipo de modelos, como son los procesos estocásticos, para el pronóstico de los precios. Debe aclararse que los procesos estocásticos pues consideran una media y una volatilidad constante, lo que les decía en un principio. Para la simulación, la volatilidad en el mercado financiero no es constante y esto es muy obvio. Una posible solución a este inconveniente es la aplicación del modelo de redes neuronales, la parte de aprendizaje automático, ya que no hace supuestos de una distribución y pues son modelos que ya aplico más en lo que es mi tesis doctoral, titulada El uso del cálculo estocástico en las finanzas. En este ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, cómo podemos utilizar este cálculo estocástico para la simulación de algunos precios de algunos activos financieros. En específico, se va a hacer lo que es el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores a través de lo que es un ETF llamado NAFTRAC. Y es que vamos a tener que esta formalización de los procesos estocásticos pues van a contribuir a la mitigación del riesgo, a darnos un panorama de cómo se puede estar comportando el precio o hacia dónde puede ir dirigido. Es una inversión pasiva y es que se caracterizan por no intentar, digamos, una selección de acciones de forma individual, sino aquí es una forma agregada y la idea es que se tiene estas expectativas sobre que el mercado va a ir al alza. Los ETF no, y es que en cierta parte suelen replicar ciertas acciones, ciertos índices, que por ende los índices ya están diversificados, como lo puede ser, por ejemplo, el ETF que replica el S&P 500. Ahora, el trabajo está proyectado más sobre la aplicación del movimiento browniano geométrico. Aquí la ventaja es que si vamos a pronosticar precios, un proceso estocástico normal nos puede dar valores negativos. El proceso de Wiener nos da valores positivos, digamos, mayores a cero. Entonces puede utilizar para el pronóstico de precios. No quiero que esto sea un ejercicio totalmente teórico o desarrollo matemático, sino es mostrarles un poco de la aplicación y el cómo se está comportando. Entonces vamos directo a la simulación, ¿va? Entonces aquí podemos hacer nuestro juicio y utilizar no solamente modelos econométricos, sino también otro tipo de modelos, como son los procesos estocásticos, para el pronóstico de los precios. Debe aclararse que los procesos estocásticos pues consideran una media y una volatilidad constante, lo que les decía en un principio. Para la simulación, la volatilidad en el mercado financiero no es constante y esto es muy obvio. Una posible solución a este inconveniente es la aplicación del modelo de redes neuronales, la parte de aprendizaje automático,
ya que no hace supuestos de una distribución y pues son modelos que ya aplico más en lo que es mi tesis doctoral.